nuestra sección, el Psicólogo TV, está con nosotros Francisco José Monge López, psicólogo, educador social. Francisco, buenos días. Buenos días. Bueno, Francisco, hoy nos metemos ya de lleno en los trastornos de la conducta alimentaria. Efectivamente, terminamos con los trastornos de la conducta la última sesión y vamos a empezar con 3 trastornos referentes a la conducta alimentaria, ¿no? Quizá no vamos a hablar de lo que la gente podría esperar en un principio, porque si hablamos de conducta alimentaria rápidamente lo asociamos a los trastornos que más se conocen, ¿no? Que son la anorexia y la bulimia, ¿no? Pero estamos siguiendo el orden del DSM-4, ¿no? Efectivamente, porque tanto la anorexia como la bulimia suelen empezar en la adolescencia y también se puede dar que el caso de que empiece en la edad adulta, ¿no? Entonces vamos a hablar de casos que exclusivamente tienen inicio en la edad temprana, ¿no? En la infancia. Hablaremos de un trastorno más extendido de lo que pudiera parecer el trastorno de pica o alotrofagia. Efectivamente, ya lo has anunciado tú al inicio del programa. Desgraciadamente tenemos que decir que no tiene nada que ver con ningún personaje de ficción que aparece en Los Simpsons, ¿no? El ratón pica, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Tiene más bien que ver con el término latino pica, que se refiere a la urraca, ¿no? Que es conocido como un animal, digamos, tendente a gusto un poco estrafalario, ¿no? Se siente atraído por objetos brillantes y se lleva todo a su nido, quizá con la intención de comerlo, ¿no? Pues va un poco referido a eso, ¿no? Trastorno de pica hablaríamos de la ingesta persistente de sustancias no nutritivas, tanto comestibles como no comestibles, ¿no? Pero en cualquier caso, sustancias que no se relacionan con una alimentación normal. Productos no pensados, concebidos, en muchos casos ni siquiera recomendables para su ingesta. Efectivamente, podemos hablar de algunas sustancias en principio alimentarias, como el hielo, en el caso de la pagofagia, podemos hablar de granos de arroz, podemos hablar de granos de café, incluso de harina, o directamente de sustancias no aptas para el consumo, que suponen un riesgo mayor, ¿no? Hablamos de plástico, hablamos de gasolina, hablamos de tierra, hablamos de yeso, hablamos de jabón, hasta un listado de 29 sustancias conocidas que se pueden dar en el caso del trastorno de pica. Y es que, Francisco, no todos nos relacionamos de una manera sana con la comida y esta sería pues simplemente una de sus vertientes, ¿no? Efectivamente. Por un lado tendríamos que hablar de pequeños casos de pica que no podríamos considerarla como trastorno, ¿no? Porque bueno, hasta los 2 años de vida el bebé, una vez que digamos que pasa el tránsito del alimento líquido al alimento sólido, puede haber casos en los que simplemente por inercia se lleve cosas a la boca, ¿no? Ahí no podemos hablar de pica, sino que es un síntoma habitual en el aprendizaje de la alimentación de ese bebé, ¿no? Por lo tanto, esos casos puntuales no deben llamarnos la atención ni debemos alarmarnos, porque son cuestiones totalmente lógicas y habituales en el desarrollo, ¿no? En el momento que pasamos de los 24 meses, de los 2 años de vida, y es un patrón habitual de consumo, sí podemos hablar de este trastorno y deberíamos empezar a preocuparnos, por supuesto, siempre en función del alimento que se ingiera, ¿no? Un trastorno que se encuadra dentro de aquellos relativos a la calidad de la comida. Luego tenemos los que se refieren a la cantidad. Efectivamente, cuando hemos hablado antes de bulimia y anorexia, aparte de la edad de inicio, que es un factor definitorio para separarlo de estos 3 trastornos que vamos a ver, por supuesto hablamos de la calidad o la cantidad, ¿no? El trastorno en el caso de bulimia y anorexia hablamos de diferencias en la cantidad de comida, ¿no? Mientras que estos 3 trastornos que vamos a ver hablamos de diferencias en la calidad o en el propio proceso de alimentación, ¿no? En este caso, en el caso de la pica, hablamos de la diferencia en la calidad del alimento, puesto que hablamos de sustancias no nutritivas y en algunos casos ni siquiera comestibles, ¿no? Y hacemos, bueno, pues esa necesaria revisión histórica breve, quién acuña el término y cuándo se diagnostica, al menos se produce ese diagnóstico oficial, porque suponemos que este problema ha existido siempre, ¿no? Pues sí, hombre, la definición oficial, hablamos por supuesto de la segunda mitad del siglo XX, a partir de los años 80, cuando se establecen los manuales de diagnóstico, ¿no? Sin embargo, la pica es tan antigua como la humanidad, es decir, desde el siglo IV a.C., Hipócrates ya estableció la primera definición de pica, ¿no? Y posteriormente Avicena, uno de los padres de la medicina moderna, hablaba de la pica, Santo Tomás de Aquino hablaba de la pica, incluso Cervantes, en boca de Don Quijote, ya hablaba de la pica, ¿no? Él hablaba de que sufría la típica enfermedad de las mujeres, ¿no? Porque uno de los mitos históricos es que la pica se asocia a mujeres, y sobre todo a mujeres embarazadas, ¿no? O quizás a mujeres que sufren mal de amores.
De hecho, este caso, el de las mujeres embarazadas, sería el otro supuesto, ¿no?, en cuanto a esos episodios puntuales que no tienen por qué derivar en un trastorno, ¿no?, en un problema serio, ¿no? Efectivamente, quizá en este caso más relacionado con lo llamado antojo, ¿no?, o con esa necesidad de determinado vitamina o mineral, o simplemente una necesidad nutricional que puede tener la embarazada en relación con el desarrollo del bebé, ¿no? Hemos hablado de esa, bueno, casi una treintena, ¿no?, de productos, de alimentos, entre comillas, que no son tales, y sin embargo partimos en este caso de la base de que según el contexto cultural, según el tiempo y el espacio, el eje en el que nos movamos, habrá productos que deban ser consumidos y otros que no deban serlo, ¿no? Claro, ahí el ámbito cultural es importante, ¿no? De hecho, en el propio criterio de definición te habla de que debe ser una práctica que se salga del ámbito cultural. Fíjate que hay pueblos africanos donde se vende tierra y en los mercados hay bolsitas de tierra porque la tierra se considera que tiene determinadas propiedades, incluso médicas o espirituales, en algunos ritos religiosos se utiliza. Incluso fíjate que en Haití existe una fábrica de galletas de barro. Y hay galletas de barro que se fabrican y hay gente trabajando ahí y que se venden, ¿no? O sea que hay determinadas culturas donde hay una costumbre. La ingesta de tierra, ¿vale?, es muy común, de hecho es de los casos de pica más comunes, ¿no? Pues se asocia a propiedades purgativas del aparato digestivo, ¿no?, y a determinadas carencias, en este caso de zinc. Vamos desde productos que incluso pueden tener repercusiones en un momento determinado, en una cantidad adecuada y según determinadas culturas o civilizaciones positivas para nuestro organismo, hasta otros que no son potencialmente venenosos, sino que pueden llegar a ser letales, ¿no? Claro, hay determinadas sustancias incluso que en otras especies animales se da, ¿no? El consumo de tierra, insisto, es muy común. Los gatos, por ejemplo, comen hojas que le ayudan a purgarse, ¿no? Entonces hay determinadas sustancias que son casi multiculturales e interespecies, ¿no? Que les ayudan. Y bueno, eso en principio no tendría muchas consecuencias negativas, ¿no? Claro, la ingesta de tierra, por un lado, parece ser que puede ayudar y por otro lado las consecuencias pueden ser negativas, ¿no? Sí, pues el caso de infecciones o parásitos, o incluso la tierra es posible que también obstruya el hecho de que se puedan absorber determinadas vitaminas o minerales, ¿no? Eso pues podrían hablar de consecuencias positivas y negativas. Sin embargo, si hablo de ingesta de plástico, por ejemplo, en algunos casos incluso gasolina, como veremos después en un extracto de vídeo, o yeso, pues imagínate que eso, consecuencias positivas no tiene ninguna, ¿no? Es casi la expresión de una ansiedad ahí interna y no sacar a la luz, ¿no? Ahora hablaremos de las causas y de la etiología, de los estudios al respecto, pero sí nos parece pues reseñable el hecho de que a veces podamos estar consumiendo sustancias directamente venenosas. ¿Cómo convive esto, Francisco, con ese instinto, si es que lo conservamos, o podemos llamarlo de otra manera, pero esa necesidad de supervivencia? Claro, imagínate si consumes pintura, pues claro, imagínate el problema que yo puede surgir. Calmar la ansiedad, ¿no? No implica que queramos destruir nuestro propio organismo, ¿no? Y que queramos claro, morir, además, ¿no? fíjate que es tan grave que la mayor parte de los casos de pica se descubren cuando ya aparece esos problemas añadidos, ¿no? Es decir, claro, esa intoxicación por plomo, si consumo pintura, esa obstrucción del aparato digestivo, si yo pues, como monedas o pelo, que también es relativamente frecuente, pues se me hace una bola en el estómago, me obstruye, a partir de ahí tengo que ir al médico, ¿no? Pues ahí suele descubrirse el trastorno, porque normalmente la persona lo lleva en secreto y no se entera nadie, entonces no se descubre hasta que no aparecen esas consecuencias médicas que incluso en un 10% de los casos puede acarrear la muerte, ¿no? Y lo curioso es que no se refleja en malos hábitos, ¿no? En relación con nuestra comida habitual, es decir, que no pensemos que la persona que padece este trastorno luego desayunando, almorzando, cenando, tiene un comportamiento extraño. Esa es una característica muy llamativa y que la solemos tener asociada, ¿no? Claro. Hay una idea ahí, bueno, la persona que come tierra, que come piedras, es porque no quiere comer, no. Los hábitos de comida son totalmente normalizados y la persona no rechaza ningún tipo de comida. Es decir, esta ingesta va añadida a lo que sería una alimentación normalizada, ¿no?
Y eso a pesar de los efectos que pueden tener determinadas sustancias en nuestro aparato digestivo y su funcionamiento, ¿no? Claro, por eso quizás sea más difícil de descubrir. De hecho, en cuanto a frecuencia de este trastorno, los datos no están claros porque en muchos casos se llevan secreto y solamente se descubre una vez que aparecen esas complicaciones médicas, ¿no? Por eso es tan difícil de detectar. Podemos encontrarnos con dos modalidades que a su vez constituyen diferentes grados, ¿no?, en cuanto a dificultad y sobre todo en el diagnóstico y en la recuperación. Por un lado, esa escasez de nutrientes y por otro, como respuesta a la ansiedad. Son dos cuadros distintos, ¿no? Bueno, es un mismo cuadro con causas distintas, ¿no? Es decir, si hablamos de causas, podríamos hablar de tres grandes factores de riesgo, como siempre hablamos, ¿no? No hay una causalidad 100% definida, ¿no? Por un lado, el aspecto nutricional, es decir, ya sea por pobreza extrema o por malnutrición, existen casos de pica íntimamente relacionados con un déficit, ¿no? Sobre todo hablamos de déficit de zinc y de hierro, ¿no?, que están muy relacionados con tres tipos de pica, ¿no? Hablaremos de la amilofagia, la ingesta de almidón, normalmente en forma de harina. Hablamos de la pagofagia, es decir, el consumo de hielo, y hablamos de la geofagia, el consumo de tierra, ya sea piedra, ya sea arcilla, ¿vale? Estos tres casos de pica están muy relacionados con déficit de zinc, de hierro o de los dos, ¿no? Claro, en estos casos el tratamiento es muy sencillo. Una vez que yo identifique que existe un déficit en este tipo de minerales, automáticamente un tratamiento suplementario para esta carencia directamente eliminaría el caso de pica, ¿no? Entonces ahí no hay ningún problema. Recordamos que nuestro cuerpo es sabio y muchas veces nos pide aquello de lo que carece, ¿no? Entonces ahí es una respuesta casi inconsciente a esa necesidad nutricional que tenemos, ¿no? Pues ahí la solución es bastante sencilla, ¿no? Por otro caso hablaríamos de conductas aprendidas, es decir, conductas pueden ser imitadas, de algunos de mis padres si lo hace, incluso de alguna mascota, en el caso de comer tierra o comer incluso la propia materia fecal, ¿no? Suelen ser conductas imitadas, aprendidas y reforzadas. Es decir, recordemos que en los casos de los niños pequeños el mayor refuerzo es la atención de los padres. Si no tengo mucha atención de mis padres y con este tipo de conductas recibo esa atención, automáticamente queda reforzada, ¿no? Y recordemos que el refuerzo no es la atención positiva, es la atención. Es decir, aunque mis padres me echen una bronca por comer tierra, esa bronca implica que me están llamando la atención, automáticamente queda reforzada, ¿no? Claro. El caso es recibir la atención de los padres, sea positiva o negativa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado a la hora de qué conducta reforzar, ¿no? Tiendo a pensar que cuando el niño está bien, ¿qué hago? Automáticamente lo voy a dejar tranquilo, que está tranquilito, no vaya a ser que lo moleste, ¿no? Entonces el niño puede estar haciendo una conducta positiva, que es hacer las tareas en silencio, por ejemplo, se me ocurre, y automáticamente no recibirá atención. En cuanto el niño empieza a portarse mal, ya ahí tengo que estar encima de él, le echo la bronca, eso es atención, eso es reforzamiento, ¿no? Vamos a tener cuidado con las conductas que refuerzo porque a veces me puedo llevar sorpresas desagradables, ¿no? Y por último, podríamos hablar quizá del caso más grave, ¿no? Porque en el caso de esas conductas aprendidas, con un poquito de entrenamiento y supervisión parental se puede controlar, ¿no? El tercer factor de riesgo es el que quizás supone un problema más grave y más complicado a la hora de tratar, ¿no? Que es la expresión de esas ansiedades, esos situaciones estresantes o esos miedos internos, ¿no? Es decir, la persona está ansiosa y calma su ansiedad pues consumiendo determinadas sustancias, ¿no? Que le ayuda a calmarse, un poco como el comerse las uñas, ¿no? Que puede ser compulsivo para expresar esa ansiedad, ¿no? Son casos mucho más difíciles porque requieren un tratamiento psicológico más profundo, un poco bucear en ese consciente o en ese pasado, esa historia personal del sujeto, identificar ese problema y hacerle ver que existen formas alternativas de sacarlo a la luz, ¿no? Algo tan común como comerse las uñas, ¿no? Que tenemos totalmente normalizado, ¿no? Efectivamente, es algo parecido, ¿no? Pero este quizás sería el caso más difícil. Claro. Bueno, y ¿hablamos de ingesta o hablamos también de paladear o de masticar? Bueno, en principio ¿Dónde está el límite? La definición oficial nos habla de ingesta, ¿no? Es verdad que hay estudios y hay determinados profesionales que... Es algo que está ahora mismo, ¿no?, en el debate. Sí, está en el debate, ¿no?
A día de hoy solo hablaríamos de ingesta, ¿no? Pero es verdad que hay determinados estudios y determinados focos profesionales donde se incluye o se quiere incluir el lamer estas sustancias sin ingerirlas o el chupar, ¿no? Pero todavía digamos que está ahí en debate. Sí, porque como bien dices, el que se haya acuñado el término o se haya diagnosticado en un tiempo relativamente reciente, nos habla de que si bien ha preocupado desde el principio de la historia, de nuestra historia, es cierto que ha cambiado mucho, ¿no?, la manera de acercarnos al conflicto o a la problemática, ¿no? Sí, ha cambiado mucho porque hasta hace muy poco no se le consideraba un trastorno, era un síntoma. Era un síntoma de mujeres embarazadas, de mujeres con mal de amores, de niños pequeños, muy relacionada con el retraso mental, porque es verdad que entre el 20 y el 30% de los casos de retraso mental sufren de pica. Entonces, claro, el trastorno global es el retraso mental y uno de los síntomas que tengo es pica, ¿no? Sin embargo, cuando a principios del siglo XIX un biólogo, von Humboldt, empezó a investigar en sociedades africanas y descubrió que la pica no se daba solamente en mujeres, a partir de ahí dejó de ser un síntoma de la mujer. Cuando se empieza a descubrir que aparte de retraso mental hay casos también de pica, pues empezamos a sacarlo del ámbito sintomático, ¿no? Entonces, hasta hace muy poquito tiempo no nos hemos dado cuenta de que la pica es un trastorno individualizado, ¿no? Puede ser un síntoma relacionado con otro trastorno, pero existen casos aparte que deben ser tratados de forma individual, ¿no? Y cuando hablamos de la pica, en ese caso pues más sencillo tanto para el terapeuta como para el paciente, en el cual pues se está dando una respuesta a una necesidad de nuestro cuerpo por mala o desnutrición, ¿hasta qué punto podemos hablar de un trastorno? Bueno, hasta el punto de que nos debe preocupar. Es decir, una vez que yo identifico que ese patrón se da de forma persistente más allá de los 2 años, me debo preocupar. A partir de ahí, el primer paso sería descartar esa causa médica, ¿vale? Si existe la causa médica, rápidamente se trata y la pica pues se eliminaría. Desde ese punto de vista me da un poco igual que sea trastorno o no, es un problema que yo veo y que yo atajo, ¿no? Lo que pasa es, claro, que normalmente se lleva en secreto y que una de las causas también es la falta de supervisión parental, ¿no? Porque físicamente no se puede, en el caso de que los dos estén trabajando, o porque el niño se esconda y no lo vea muy bien qué hace en su tiempo de ocio, ¿no? Pues puede ser difícil de identificar. Sin embargo, pues ahí tenemos que intentar la medida de lo posible estar pendientes por si se darán estos casos, ¿no? Es cierto que en muchos casos esta pica aparece y desaparece de forma espontánea, ¿vale? Por eso tampoco se le da mucha importancia hasta hace poco, ¿no? Existen casos hasta los 6 años, entre el 10 y el 30% de los niños suele haber episodios puntuales que se dan y desaparecen de forma espontánea, con lo cual no debe preocuparnos demasiado. Ahora tenemos que estar atentos, ¿no? Por si se cronificara en el tiempo. Bueno, pues nos vamos a quedar con el primer ejemplo que nos has traído dentro del espacio Mi extraña adicción. Vamos a conocer el caso de una mujer que come arcilla. Efectivamente, ya hemos dicho que es uno de los casos más comunes, la geofagia, y vamos a verlo. Bueno, tremendo, ¿no? El nivel de normalidad que le da esta persona a su caso, ¿no? Ya convive con ello, así que lo consume en vaso, en plato o simplemente paseando, ¿no? En chupitos también, ¿no? Sí. Sí, es difícil de ver sin que se le revuelva a uno un poco las tripas, ¿no? Sin embargo, bueno, esa persona se siente bien un poco con esa ingesta, ¿no? Sí, tenemos que decir que estos son casos excepcionales, es decir, la inmensa mayoría de casos se dan en la infancia y desaparecen en la infancia, ¿no? Si son detectados, incluso sin ser detectados muchas veces desaparecen de forma espontánea, ¿no? Solo en un pequeño porcentaje de casos llega hasta la edad adulta, ¿no? Pero ¿cómo sabemos si estamos ante ese episodio pasajero o ante algo más? Sobre todo como padres, quiero decir, y como madres, ante un niño o una niña que esté consumiendo determinados productos que no estén pensados para ser consumidos. Bueno, si se dan durante más de un mes ya podríamos hablar de trastorno, ¿no? Sí. Incluso aunque desaparezcan de forma espontánea, hay que hacerle un seguimiento y merece la pena que vayamos al profesional. Insisto, primero al profesional médico para descartar esa posible causa de déficit nutricional
que es muy fácilmente tratable, ¿no? Entonces, en el momento que lo veamos hay que estar atentos y hay que recurrir al profesional. Mejor curarse en salud e ir cuanto antes, ¿no? Cuando nos has dicho, cuando se debe a deficiencia de nutrición, pues realizas o se han realizado ya correlaciones entre determinados elementos y determinadas consecuencias, incluso tienen su propia terminología. ¿Existe una tabla similar cuando nos referimos a este trastorno no referido a una cuestión nutricional, sino a una respuesta, a una solución, una salida a la ansiedad? No, no existe tabla similar, tendríamos que analizar un poco la historia personal de cada individuo, ¿no? Pueden ser cuestiones totalmente azarosas. Si yo estoy muy nervioso y tengo la correa del reloj y me da por empezar a chuparla, pues a lo mejor esa ansiedad la calmaría lamiendo o consumiendo plástico, ¿no? Entonces, son cuestiones muy azarosas. Lo que sí es verdad que suelen ser sustancias o alimentos que tienen fácil acceso, ¿no? Es decir, que la persona pues puede obtenerlo fácilmente para calmar esa ansiedad, porque serían personas que tendrían un problema de ansiedad bastante frecuente, ¿no? Y nos vamos ya con el segundo ejemplo, el segundo caso. En este pues deberíamos preocuparnos, ¿no? Un poco más, porque se trata de una persona, creo que lo has comentado tú ya antes, que consume gasolina. Efectivamente, si bien en este primer caso el consumo de tierra puede que estéticamente le cause problemas, hemos visto las consecuencias bucodentales que puede tener, quizás tenga alguna obstrucción en el caso de que haya un consumo excesivo. En el caso que vamos a ver ahora, es una sustancia tóxica y que evidentemente el riesgo de envenenamiento, incluso de muerte, pues es bastante más alto, ¿no? Bueno, pues supongo que en casos como este, esa controversia también en torno a esas terapias de desaturación, pues se hace especialmente discutible, ¿no? Que podamos arriesgar tantísimo con el organismo de una persona, ¿no? Pues sí, éticamente no sería muy recomendable, ¿no? Y sin embargo es una solución que también algunos profesionales proponen, ¿no? Sí, efectivamente, entramos en el campo de la intervención y bueno, en función de los tres grupos de factores de riesgo que hemos hablado anteriormente, pues habría tres tipos de intervenciones, ¿no? En el campo de la causa, si hablamos de causas orgánicas, de que haya un déficit nutricional, el tratamiento es rápido y sencillo. Suplemento nutricional para compensar esa carencia y automáticamente el trastorno desaparece. Insisto, vagofagia, consumo de hielo, geofagia, consumo de tierra y amilofagia, consumo de almidón, normalmente en forma de harina, son los trastornos más asociados con déficits nutricionales. Analítica, se analiza el déficit y con un tratamiento médico el consumo automáticamente desaparece. Y debemos advertir que esto puede suceder incluso aunque nosotros estemos proveyendo de una buena alimentación a nuestros hijos. Que sí, claro. Quizás sus necesidades fisiológicas pues no van por ahí, tenga cierto déficit por naturaleza, por su propio organismo, pues por ejemplo de hierro, ¿no? Efectivamente. Si hablamos de una conducta imitada, aprendida o reforzada, la intervención debe ir sobre todo relacionada con los padres, ¿no? Es decir, hay que entrenar en pautas educativas y de refuerzo para extinguir esa conducta y reforzar las conductas apropiadas, ¿no? Entonces ahí el foco de la intervención se centraría en los padres. Y si hablamos quizás en los casos que hemos visto en el vídeo, ¿no? De causas íntimamente relacionadas con el pasado personal, con problemas de ansiedad, con situaciones de estrés, ¿de acuerdo? Ahí requiere una intervención mucho más profunda, ¿no? Por un lado, si hablamos de consumo de sustancias potencialmente peligrosas, como en este caso de la gasolina, existe una terapia llamada de aversión, que suele funcionar bastante bien, ¿no? Es decir, asociar el consumo de esa sustancia con consecuencias desagradables, ¿no? Bastante relacionado con lo que nos pasa, con lo que nos ha pasado muchas veces a nosotros con los empachos, ¿no? Me empacho de cualquier alimento y automáticamente ya lo rechazo, ¿no? Pues nuestro organismo aprende esa asociación de forma muy rápida y muy efectiva, ¿no? Jugamos con la paradoja, ¿no? Sí, en este caso, si yo asocio el consumo de tierra, pues a lo mejor le echo a la tierra una sustancia que tenga mal sabor o que me dé náuseas o vómitos, automáticamente mi cuerpo la asociaría, ¿no? Existe un grupo de terapias de las que tú has hablado anteriormente, que son las terapias más paradójicas, ¿no? Es decir, si consumes tierra, pues yo te voy a pedir que me consumas 5 kilos de tierra para la semana que viene, ¿no? Ese empacho de tierra, esas malas sensaciones provocarían esa misma asociación, ¿no? Lo que pasa es, claro, si hablamos de consumo de gasolina, ¿qué te voy a pedir? Que te bebas una garrafa de 5 litros de gasolina. Claro. Evidentemente no podemos hacerlo, ¿no?
pero el principio es el mismo, ¿no? Y por un lado, una terapia conversacional o psicoanalítica, un poco buscando ese pasado, ese foco de ansiedad o de estrés que subyace ahí y por el cual yo, digamos que me desahogo con ese consumo, ¿no? Porque claro, si yo elimino el consumo de tierra, por ejemplo, y esa ansiedad sigue ahí, seguramente al final derive en otro tipo de compulsión o en otro tipo de ingesta de sustancias, ¿no? Entonces hay que trabajar el fondo, y enseñar a esa persona que existen otras formas de sacar esa ansiedad que no sean el consumo de sustancias peligrosas, ¿no? Precisamente nos vamos a quedar con el último extracto que nos habla de ese cauce, ¿no? De esa vía de asociar pues, esta ingesta con negatividad, con efectos nocivos. La pregunta que sí nos hacemos, Francisco, es si en el caso de que sea una respuesta a la ansiedad y no a la desnutrición, a la mala nutrición, si no estaremos abocando a la persona a que adopte otro tipo de comportamiento también errático, también problemático, y que no consista a lo mejor en saciar la ansiedad de esa manera, pero sí por otro camino. Claro, es posible si no abordamos Si no vamos a la raíz. Si no vamos a la raíz, ¿no? Ahí, claro, ¿no? El problema es que ir a la raíz resulta difícil. Al final, este tipo de trastornos suponen respuestas a problemas que tienen las personas y que no son capaces de afrontarlo de otra manera, ¿no? Entonces, el hecho de que una persona se siente en una terapia larga, dolorosa, en la que hay que analizar muchas cuestiones personales que la persona no ha sacado a la luz posiblemente nunca, ahora lo veremos en el vídeo, supone mucho esfuerzo, supone un esfuerzo que quizá la persona no esté preparada para soportar. Quizás sea más soportable esa ingesta de sustancias no nutritivas al hecho de sentarse y volcar todo lo que tiene dentro durante tantos años, ¿no? Entonces, no todas las personas están dispuestas a hacerlo, o no a todas las personas les merece la pena porque supone demasiado sufrimiento, ¿no? Entonces, a partir de ahí tenemos el problema de que no todo el mundo llega a la terapia, incluso no todo el mundo que llega a la terapia la aguanta, digamos, hasta el final, ¿no? Porque supone muchísimo esfuerzo y debo tener claro muchas cuestiones y debo ser capaz de soportar ese sufrimiento personal que es una terapia, ¿no? Que no siempre es fácil. Bueno, pues nos vamos a quedar con este último fragmento. Francisco, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. La semana próxima no nos acompañarás, ¿verdad? Habrá que esperar un poquito. Pero volverás, no sé si la siguiente, pero en breve volveremos a hablar de estos trastornos. No sé si nos puedes anticipar cuál será el próximo. Sí, en 2 semanitas volveremos y abordaremos el segundo trastorno de alimentación, en este caso el trastorno de rumiación.